pues finalizamos esta primera jornada de este 8º Congreso de Educación Financiera con un coloquio titulado «La realidad sobre cómo constituir una empresa, sus primeros pasos y permanencia. Cómo influye la fiscalidad, la regulación y el capital humano». Para esta mesa fantástica contamos con don Antonio Narváez de Garrigues, con don Fernando Marcos de KPMG, con José Enrique Padilla de EY Abogados, Miguel Ángel Serrano de Contalento y moderado por don Julio Dieguez de AECA, que se queda con todo el poder. Muy bien, pues muchas gracias, María del Mar. Bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí esta tarde. Ya ahí veo muchas caras conocidas, se nota que soy profesor de la UMA, pero hoy estoy aquí en representación de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA. Porque también AECA tiene una fundación que se llama Fundación Contea, que está dedicada al tema de la educación financiera. Con lo cual es un placer, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores de Dulfinet por contar con AECA y especialmente por estar aquí esta tarde, ¿no? Bueno, tenemos una mesa súper interesante, tenemos un cartel de lujo, unas personas que nos van a ilustrar perfectamente sobre la realidad de cómo constituir una empresa y lo que es más difícil, permanecer. Cómo influye la fiscalidad, la regulación y el capital humano. Pero antes de comenzar me gustaría enfatizar un poquito la mesa, ¿no? Es decir, el tema que yo creo que está muy bien traído, he visto el resto del programa, y está muy bien traído este tema dentro del Congreso. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi el título fue como el dato de Málaga en cuanto a creación de empresas. Málaga está en torno al 40% de todas las empresas que se crean en Andalucía se crean en Málaga. Pero también tenemos un índice de destrucción de empresas también importante, ¿no? Veía la importancia de analizar qué factores influyen tanto en esa creación como en esa permanencia, ¿no? Hay factores internos, todos pensamos en el factor humano, en capacidad organizativa, en liderazgo. Hay factores institucionales, el clima político, las ayudas públicas, el sistema financiero. Hay factores regulatorios, las normativas contables, las normativas en auditoría, las normativas medioambientales, ¿no? Pero esta mesa, a pesar de que hay muchos factores, nos vamos a centrar solamente en 3, porque al final el que mucho abarca poco aprieta. Entonces nos vamos a centrar en 3 para analizarlo realmente con énfasis y con rigurosidad. La fiscalidad, la regulación y el capital humano. ¿Y por qué en estos 3? ¿No? Yo digo, bueno, ¿por qué en estos 3 aspectos? Y solamente hace falta leerse algún informe reciente, publicado, por ejemplo, por el Consejo General de Economistas, el Barómetro Económico, de este primer semestre del año 25, en el que se le pregunta a los economistas, oiga, ¿cuáles son los factores que afectan más a la competitividad de su provincia? Y hay una lista de factores, el paro, el acceso a la financiación, el precio de la energía, etc. Bueno, pues en los 2 primeros lugares está la presión fiscal, con un 62%, tema tributario, y los costes salariales con un 62%, prácticamente, más o menos con la misma importancia. Igualmente, la red FAEPYME, donde participa también el departamento en el que está Ángela Callejón y un servidor, que se dedica a estudiar la PYME, sobre todo en España y también en Iberoamérica, ha sacado hace poco también un estudio, este mismo año 25, y hablando del crecimiento, ¿no? Entonces, aquí se entrevista a las empresas y más del 75% dicen que quieren crecer. Es decir, que hay interés y motivación por el crecimiento, por permanecer y crecer. Sin embargo, cuando se le pregunta cuáles son los factores que más afectan a ese crecimiento, como facilitador o limitador de ese crecimiento, lo primero que nos dicen los empresarios es que son las normativas laborales, junto con las cargas sociales, y las obligaciones fiscales son los que son percibidos como principales barreras, seguidas de la burocracia y los trámites administrativos, ¿no? Por tanto, tenemos aquí 3 factores que vamos a analizar con detenimiento y que creo que son relevantes y fundamentales, no solamente para la creación, sino para el mantenimiento y la continuidad de la empresa en el tiempo. Bueno, en primer lugar, vamos a tener una mesa muy dinámica. Cada uno de los ponentes
va a intervenir durante 10 minutos y cada uno de ellos va a profundizar en un aspecto muy concreto. Va a comenzar Antonio Narváez, y nos va a hablar pues, de incentivos fiscales del impuesto sobre sociedades y algunas cositas más, pero no me adelanto a ello. Antonio, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me dejas ahí, por favor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador de Dauphiné y del Congreso por renovar la confianza, que ya ha sido ponente en otras ocasiones, y por supuesto a todos los asistentes que a esta hora de la tarde todavía están disfrutando de este Congreso, que está siendo realmente interesante. Por supuesto a mis compañeros de mesa, para mí es un orgullo y un honor participar otro año más en este Congreso. Pues bien, la verdad que el profesor Diegues ha hecho una introducción fantástica y le ha dado importancia a lo que voy a comentar. Básicamente voy a comentar aspectos relacionados con lo que sería el impuesto sobre sociedades que afecta al emprendedor. Creo que en primer lugar, cuando un emprendedor tiene una idea, tiene un proyecto en la cabeza y quiere llevarla a cabo, se tiene que hacer una pregunta, es decir, oye, primera decisión que anotaba ahí, ¿es mejor ser empresario o es mejor tener una empresa? Evidentemente, si alguien decide actuar como empresario, esta persona tiene que operar en el tráfico mercantil, contratando empleados, suscribiendo contratos con clientes, con proveedores. Evidentemente, esta persona actúa de primera mano frente a terceros y tiene los beneficios, pero también los riesgos asociados a esa forma de actuar. Si por contra decide actuar a través de una sociedad, pues será esa sociedad la que opera en el mercado y será la que tendrá que actuar y tener esas relaciones con terceros, con los que realmente pues, se va a relacionar. Bien, insisto, empleados, proveedores, clientes, etcétera. Esto es una decisión que no solamente es fiscal. Yo voy a hablar de esta parcela, que es la tributaria, pero luego aquí hay otros muchos aspectos que se tienen que tener en cuenta. Y esto es lo que va a exigir que un emprendedor, la recomendación, y me anticipo ya a una de las conclusiones finales, es que es esencial que tenga un buen asesoramiento riguroso, desde luego práctico, antes de tomar una decisión de contratar personas o intervenir en el mercado. Entonces, como digo, en función, y ya entrando en la parcela fiscal, de si actúa como persona física o como sociedad, tendrá un grado de tributación, que esa será la parte que nosotros vamos a analizar. ¿Cuáles serían los tipos de tributación? Pues van a depender de si actúa como persona física o como sociedad, y va a depender también si la sociedad factura más de un determinado importe o no. Entonces, por concretar, tenemos si actúa como persona física, tendría que tributar. Evidentemente, todo esto es asumiendo que el negocio vaya bien. Si el negocio va mal, pues no hay que tributar, no hay que pagar nada. Asumiendo que vaya bien, entonces el problema será otro, si no tiene que tributar. Asumiendo que va bien y tiene que tributar, en este cuadro sintetizo cuáles serían los tipos de tributación. Bien, en el IRPF, que sería el primer caso, cuando se actúa de forma directa como autónomo, o bien en el caso de las sociedades. A su vez, las sociedades pueden tributar al 25, que sería el caso de régimen general, al 24-20 actualmente sería un 24, pero va a ir tendiendo al 20 en los próximos años. Estamos en unos años transitorios hasta que las pymes, es decir, aquellas empresas que facturan menos de 10 millones de euros, van a tributar a partir del 2029 a un 20%. Las micropymes, que son aquellas empresas que facturan menos de 1 millón de euros, pues estará en el entorno del 20%. Y una sociedad de nueva creación o sociedad emergente tributará a una tasa del 15%. Es cierto que esta tasa del 15% solamente se reserva durante 2 años o 4 años en el caso de que sea una sociedad emergente. Luego volveremos a ver que esto de una sociedad emergente. Como digo, esto es un auténtico sudoku en estos años porque, claro, cada año se van a aplicar unos tipos. Estamos en unos años transitorios, el Gobierno ha aprobado una reforma fiscal, pero diferida. Entonces, cada año se va bajando un poquito las tasas de tributación. Entonces, aquí resumo las tasas del 2014, 2024 y 2025. Pero, claro, estos de los números es importante también visualizarlo de una forma gráfica. Aquí he simulado en una gráfica cuál sería la tributación
en función de que desarrollemos el negocio, esto que ponía aquí con números, en función de que tributemos un 25, a un 20 o a un 47 y simulado aquí cuál sería la tributación en un escenario de un negocio que tiene un ingreso de 2 millones de euros y un beneficio de 300.000 euros. Cuando hablaba de la tasa de tributación de más de 10 millones de euros o menos de 1 millón, siempre hablamos en términos de facturación. El legislador lo que establece que en función de lo que facture la sociedad se tributa a un tipo o se tributa a otro, no en función de lo que gane, que esto algunos lo consideran, algunos hacendistas lo consideran como un desincentivo a crecer, ¿vale? Pero así lo tenemos. Entonces, asumiendo una empresa, el escenario que he simulado, que tiene unos ingresos de 2 millones de euros y un beneficio de 300.000 euros, en torno a un 15%, algunos me dirán, oye, Nvidia tiene un margen de un 40%, pero no suele ser lo habitual. La principal tecnológica española ha presentado un margen en torno a un 14-15% y de ahí he cogido yo lo del 15%. Y un crecimiento de un 5%, pues bueno, si el negocio, la conclusión sería, si el negocio sería la línea de arriba, lo desarrolla como persona física, estaríamos tributando en torno a un 45%, de hecho va subiendo, gana 300.000 euros, pero como poco va a pagar 140.000 euros, es decir, que de ahí sale lo del 45%. Sin embargo, si ese mismo negocio se desarrolla a través de una sociedad, en función de lo que facture la sociedad, estaríamos en cuotas de en torno a 40 y 70.000 euros, ¿vale? Que se van incrementando lógicamente a medida que más gane la sociedad, ¿vale? Pero yo creo que venía bien por simularlo de una forma práctica. Pero claro, el impuesto sobre sociedades no son solo tipos impositivos. Hay una serie de beneficios fiscales que conviene que el emprendedor tenga en cuenta. Estos beneficios fiscales pues, son los que expongo en la presentación, que algunos están relacionados a lo que sería la propia actividad de investigación y desarrollo. Hay unos beneficios fiscales muy potentes que pueden llegar incluso al 50% de la inversión, por creación de empleo, que con anterioridad se ha comentado el tema de la creación de empleo y la ponencia de la profesora Callejón, que aludía al tema de colectivos vulnerables, pues hay unas deducciones establecidas que pueden suponer que por la contratación de empleo se puede aplicar deducciones de entre 9 y 12.000 euros. Y bueno, no voy a entrar en detalle, pero recordar que no solamente está el tipo impositivo, también hay una serie de deducciones e incentivos fiscales asociados a este tipo de actividades. Por centrarnos, ¿qué es una empresa emergente? Lo escuchamos mucho y, sinceramente, la definición de empresa emergente está en una ley que se introdujo en el 2022 y, sinceramente, para que una empresa tenga ese ADN de emergente y pueda tributar al 15% durante 4 años, se requieren los requisitos que concreto en la presentación. Lo cierto es que son unos requisitos exigentes y quizás por eso se disuade muchas veces al emprendedor de que acceda a estos beneficios fiscales, que tampoco son tan relevantes. Los beneficios fiscales, por una parte, como decía, están asociados al tipo impositivo del 15%, y por otra parte, pues bueno, que se aplaza un poquito el ingreso de la deuda tributaria los 2 primeros años que se gana, bueno, que no lo va a pagar en julio, pero lo va a pagar al cabo del año. Es decir, tampoco es que sean beneficios fiscales muy potentes los que actualmente se establecen para la sociedad emergente. Es unido a los requisitos bastante exigentes y que la empresa, digamos, hay una empresa nacional, que es la empresa nacional de innovación, te tiene que validar ese carácter ese carácter innovador de la sociedad, hace que tampoco es que haya muchas sociedades con esta categoría. El que no haya incentivos fiscales importantes y sí que haya pues, unos requisitos que no son nada desdeñables. Para terminar, ¿qué medidas se podría implementar a futuro? Es decir, si fuéramos políticos, ya que he dicho, oye, pues no son muy potentes las medidas, ¿cuáles medidas, si nos ponemos a pensar, se podría implementar y que podrían ayudar al emprendimiento, al hecho de constituir más sociedades que apostaran por esta forma de desarrollar la actividad económica? Oye, pues una posibilidad pues sería, actualmente se establecen los beneficios fiscales, como decía antes, cuando la sociedad gana dinero, el tipo en lugar de ser un 25% pues va a ser un 15%, pero eso requiere que gane dinero. En la fase embrionaria de la sociedad pues realiza una actividad y nadie le da ningún beneficio fiscal. Oye, usted retrasa el pago, pero usted tiene que pagar. Entonces, a lo mejor podríamos concentrar algunos incentivos fiscales
en la fase inicial de desarrollo de la actividad, lo que yo llamaba pues la monetización, que por ejemplo se prevé para las deducciones de I+D, que se pueden, las deducciones de I+D, cuando la sociedad no gana dinero, pues se permiten cobrarlas y que Hacienda te lo pague. Pues bueno, se podría pensar ese tipo de medidas más centradas en la fase inicial de la sociedad. Yo le llamaba socimia emprendedora. Hay un régimen que lo que establece es que una sociedad, cuando gana dinero, ya me están apremiando con el tiempo y me queda un minuto y lo voy a cumplir, que cuando una sociedad gane dinero, si lo reparta a los socios, pues que no pague impuestos. Pues entonces a lo mejor se podría pensar, oye, en la medida en que esta sociedad pues paga a los socios, a los profesionales, pues que no pague impuestos, pague un tipo más reducido, el reducir la simplificación administrativa. En definitiva, yo creo que concentrar las medidas en la fase inicial yo creo que podría ayudar mucho. Y ya para terminar, y con la idea de animar a los emprendedores, sobre todo si tenemos a algunos por aquí, creo que como conclusión, y me voy ya a las dos ideas que ponía a la derecha, la fiscalidad en modo alguno debe de verse como un obstáculo, sino como una herramienta estratégica para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de los proyectos. A veces vemos esto de los impuestos, oye, yo me voy. No debe ser así. ¿Por qué? Pues porque planificar bien desde el inicio permite transformar los impuestos en una ventaja competitiva, porque la empresa emprendedora de al lado posiblemente no tenga un buen análisis o muchas veces no se da. Entonces, los impuestos pueden también verse como una oportunidad estratégica, asegurando que la innovación y el talento se traduzca en un éxito empresarial. Y con esto termino y no me he pasado, creo, del tiempo. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por la rapidez y la síntesis. Solamente te he pasado una hoja con 1 minuto y lo has cumplido. Eres muy obediente, Antonio. Bueno, pues pasamos a Quito Padilla, que nos va a hablar de IRPF. Ahora, gracias. Yo sé la primera vez que estoy aquí en esta mesa y en este congreso, con lo cual, bueno, agradecérsela a la organización y nada, es un privilegio estar aquí también como antiguo alumno de la Universidad de Málaga y como antiguo alumno también de Julio en concreto, con lo cual estar aquí espero, vamos, que puedan ser muchas veces, además de la de hoy. Yo un poco complementando lo que muy bien ha explicado Antonio, sí que quería poner un poquito más de énfasis en el IRPF. Y es verdad, hace un par de semanas comía con un amigo mío que está montando un negocio y ahí te das cuenta que hace falta mucha más información y que foros como este o Edufinet y este tipo de iniciativas son muy útiles, porque la realidad es que cuando alguien monta una empresa, pues piensa mucho en la idea, piensa en el logo, en el marketing, cómo lo quiere hacer, pero es verdad que no sueles pensar que una vez que eso empieza a funcionar, cómo tributas tú como socio. En tu IRPF, ya no solo cómo vas a tributar, sino aparte qué incentivos fiscales puedes tener. Entonces yo cuando me sentaba con él, que estuvimos comiendo, le dije, primera idea, por invertir no tributas. Es decir, el momento de, oye, pues voy a constituir una empresa, quiero montar un negocio y lo voy a hacer a través de una empresa. Vale, ahí lo que tú le puedes aportar a esa sociedad es o dinero, y la aportación de dinero a una sociedad no tributa. Es verdad que hace mucho tiempo sí había una pequeña tributación, pero ya desde hace ya bastantes años la aportación de fondos no tributa. Otra cosa es cuando te dicen, no, le quiero aportar también un local que tiene mi padre, un no sé qué, cuando ya estamos hablando de figuras diferentes a la dineraria, ahí sí puede haber tributación. Si son locales o son inmuebles, ahí puedes tener pues, la típica ganancia patrimonial que la habréis escuchado, pues si lo tienes desde muy antiguo y se ha apreciado, pues al fin y al cabo, cuando tú lo aportas a esa sociedad, pues puedes tener una ganancia patrimonial en el IRPF. Pero sí que quedaros, si estáis pensando en emprender, quedaros con que el momento de emprender, el momento de aportar fondo a una sociedad, eso no tributa. Y no solo no tributa, sino que hay algunas deducciones en vuestro IRPF que son interesantes. Una en concreto, que es la de empresas, por constitución o por aportación de fondo a una empresa, puedes tener una deducción de hasta 50.000 euros en el IRPF, que requiere, pues en particular, bueno, tiene una serie de requisitos, pero en principio que sea una compañía que haga una actividad económica. Lo que no se busca es a lo mejor pues que tú aportes a una sociedad, te den la deducción de 50.000 euros y esa sociedad pues no haga una actividad económica real, pues haga inversiones pequeñas, en fondos pequeños o en sociedades a lo mejor en las que no tengas un porcentaje
superior al 5%. Siendo así, esa deducción es interesante. Es verdad que obviamente para aplicarte la deducción de 50.000 euros tienes que tener una cuota superior a 50.000 euros para pagar. Entonces, claro, siempre pues, tiene sentido en situaciones en las que tu IRPF te sale a pagar. Esa deducción te puede aplicar cuando tú tienes más del, cuando eres socio único, el 100%, en caso de pues, las empresas emergentes que comentaba Antonio, y si no, normalmente pues, puedes tener una participación de hasta el 40%. Pero bueno, quedaros con esa idea, no se tributa y puedes tener incluso deducciones fiscales. Una vez que la empresa va bien, que es para la que lo constituimos y es la idea, llega el punto en el que cobras de la sociedad. Y ahí ya sí estamos hablando de una cosa diferente. Puedes cobrar de diferentes maneras, o con un sueldo, y con un sueldo pues va a tributar pues como cualquier persona que está en una empresa. Sabéis que el IRPF se compone básicamente de dos cestas. La cesta donde se incluyen los rendimientos del trabajo, o los rendimientos que cobran o que reciben los autónomos, y la cesta que llamaríamos del ahorro, que ahí lo que tributa es pues, las ganancias que tengas pues, por vender acciones, por vender una casa, por recibir dividendos de una sociedad, y las diferencias son significativas. Mientras que los rendimientos del trabajo pueden tributar hasta el 47%, en una escala progresiva. Cuanto más ganas, más tributas, pero si ganas mucho, pues puedes llegar a, bueno, mucho en términos relativos, según a quien preguntes lo que es mucho. Pero es verdad que puedes llegar a tipos pues, cercano al 50%. Mientras que la escala del ahorro es bastante más reducida. Empiezas por el 19% hasta 6.000 euros y a partir de 300.000 euros pues ya tributa al 30%. Con lo cual, cómo cobras de una sociedad es muy relevante. ¿Por qué? Pues porque una parte puede ser el sueldo, que está muy bien, tributa al 47%, al mismo tiempo te lo puedes deducir en el impuesto sobre sociedades, pero por otro lado está lo que serían dividendos. Entonces, una consulta que nos hace mucho, a mí, a todos los que estamos aquí, a Fernando, a Antonio, es, oye, quiero montar una sociedad, ayúdame a encontrar un equilibrio en mi remuneración. ¿Cuánto tiene sentido que cobre como renta del trabajo? Si voy ganando dinero, si tiene más sentido que cobre como dividendo en vez de cobrar como renta del trabajo, y eso dependerá de muchos factores. Dependerá, decía Antonio antes, que si una sociedad pierde, no paga impuestos, pero además tiene un beneficio adicional, no solo que no paga, sino que esa pérdida que tú has tenido ese año la puede arrastrar para cuando ganes. Es decir, si yo hoy pierdo 100 y mañana gano 100, aunque hay ciertas limitaciones, pero en esencia el año que ganas 100 no tributas, porque compensa esos 100. Con lo cual, según la situación de la sociedad, puede tener sentido o que cobre una parte como dividendo, tributando los tipos reducidos, o que cobre pues, una renta del trabajo normal y corriente. Y luego está el punto de qué pasa cuando venden la participación. Cuando vende la sociedad, verdad que bueno, la idea es, tú montas tu negocio, te puede ir bien y quieres seguir con ella, o pasa muchas veces que pues bueno, te viene una buena oferta y quieres transmitirlo y dedicarte a otra cosa. Ahí es verdad que como persona física hay ciertas excepciones, pero en general cuando tú vendes acciones tributa de la misma manera que tributaría la transmisión de otro tipo de bien. De si tú vendes una casa o de si tú... Bueno, la casa puede tener excepciones si es vivienda, pero bueno, en general es una ganancia que va a la base del ahorro y que acabas tributando, pues, asumiendo que te ha ido muy bien y que has tenido una ganancia de más de 300.000 euros, todo ese exceso que está por encima de esos 300.000 euros te acaba tributando al 30%. Con lo cual, hay pues, otra cuestión que nos llega muy a menudo de, oye, si vais a montar un negocio, o no solo uno, queréis montar varios, pues puedes tener un primer negocio, pero luego quieres hacer más cosas. Ahí ¿tiene sentido o invertir como persona física? Pues probablemente de primeras pues no puede tener, quizás no tiene tanto sentido, porque es verdad que, hombre, si cuando vendes un 30% se te queda por el camino, pues es verdad que el bocado que te pegan pues puede desincentivar. Entonces ahí, bueno, hay una serie de estrategias, o más que estrategias, de planificación, que nada, por terminar con mi intervención, me uno un poco a lo que decía Antonio. Precisamente por esto es muy bueno que siempre que vayáis a invertir os asesoréis. Al final,
aparte de lo que se ve por Internet, que hay mucha utilidad y mucha información útil, sí que pues, todos los despachos, igual donde yo estoy o muchos otros, tienen una parte de asesoramiento pro bono pues, para emprendedores, donde sí que, bueno, pues estas charlas iniciales, donde pues, se te informa de los beneficios fiscales que puedes tener, contando la idea inicial, pues te podemos asesorar de primera, de manera preliminar, puede ser muy útil para no dejar de utilizar incentivos fiscales que, por ejemplo, si no cumplen los requisitos o si no los conoces, luego ir para atrás y querer reclamarlos es un poco más difícil. Y pues, justito, ¿no? Muy bien, vamos en hora. Quique, muchísimas gracias. Muy bien. Te iba a avisar, pero no ha hecho falta. O sea, el otro papel, el otro aviso se me ha quedado por allí y ya había producido otro nuevo, ¿sabes? Bueno, pues damos la palabra a Fernando Marcos, que nos va a hablar más bien del patrimonio de los socios, ¿no? El impuesto sobre el patrimonio. Así que vamos a complementar los otros dos impuestos que hemos visto. Muchas gracias. Voy a intentar no recibir aviso, haré lo posible. En realidad, para continuar con la charla, deberíamos dar un paso atrás y volver a mirar el mapa de la fiscalidad española. La fiscalidad española, la fiscalidad directa, se articula sobre 4 figuras básicas, con alguna matización: la fiscalidad sobre residentes, 2 recaen sobre la renta, que son las 2 que han explicado mis compañeros, la renta de las personas físicas, la renta de las personas jurídicas, y 2 recaen, 2 o 3 deberíamos decir, con la adenda actual del impuesto sobre las grandes fortunas, recaen sobre el patrimonio o el capital, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Insisto, con la adenda sobre el impuesto sobre el patrimonio que constituye actualmente y parece que de forma temporal el impuesto sobre las grandes fortunas. De modo que, ¿qué pasa? Esta es una presentación o una introducción al impuesto sobre patrimonio, pero vayamos aquí directamente. ¿Qué pasa si este empresario que ha iniciado su actividad, bien de forma directa, desarrollando la actividad de forma personal o bien de forma indirecta a través de una sociedad, tiene que hacer una gran inversión? Tiene que invertir en maquinaria, en inmuebles. Además de los impuestos sobre la renta, ¿tendría que soportar la imposición sobre el patrimonio? Pues esto es justamente lo que tenemos que aclarar. Bueno, pues en principio la respuesta, con los matices que vamos a ver, es no. El impuesto sobre el patrimonio, que es el primero sobre el que vamos a hablar, el impuesto sobre el patrimonio tiene un artículo, el artículo 4, dedicado a las exenciones, y dentro de él un apartado 8º que dice expresamente que todos los bienes destinados al desarrollo de la actividad económica, ya sea de forma directa, apartado 1, ya sea de forma indirecta a través de una sociedad, están exentos del impuesto sobre el patrimonio. Pero tenemos que entrar en el detalle para ver qué requisitos hay que cumplir y no quedarse sujeto al impuesto. Si el contribuyente realiza, o el sujeto pasivo realiza la actividad de forma directa, y por lo tanto son de su titularidad los bienes y derechos, todos los que estén verdaderamente afectos al desarrollo de la actividad económica estarán sujetos y exentos al impuesto sobre el patrimonio. Eso tanto es así si la titularidad es propia como de ambos cónyuges. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, al hablar de los elementos con los que se desarrolla la actividad, hay un artículo, el 29, que nos dice cuáles son los elementos afectos a la actividad, claro, porque el contribuyente, persona física, tiene un patrimonio personal, privativo, para sus necesidades privadas y un patrimonio para el desarrollo de la actividad. Hay que distinguir cuál es cuál, llevando los adecuados registros contables. Bueno, pues este contribuyente que realiza la actividad por sí mismo, siempre que realmente la lleve a cabo de forma habitual, personal y directa por sí mismo, todos los bienes y derechos afectos a esa actividad quedarán exentos del impuesto sobre patrimonio, con la condición de que, además de hacerlo de forma directa, de esa actividad proceda su principal fuente de renta. Y esto lo traigo porque es muy importante, es un matiz muy importante. En el IRPF, cuando nos habla del hecho imponible, nos dice que el contribuyente realmente puede obtener 5 fuentes de renta: los rendimientos de trabajo, los rendimientos de capital, los de actividades económicas, las ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta. El tercero, los rendimientos de actividades económicas, tiene que ser mayor en cada ejercicio impositivo que cualquiera de los demás. De manera que si en uno de ellos, uno de los demás rendimientos supera los rendimientos de actividades económicas,
todo el patrimonio empresarial quedará fuera de la exención y deberá tributar en el impuesto sobre el patrimonio. Esto es algo más que debe planificar el contribuyente para ver si lleva a cabo la actividad de forma personal o, como vamos a ver enseguida, de forma indirecta a través de una sociedad. Porque en un momento dado el contribuyente puede tener una situación específica, pues por ejemplo porque vende un inmueble y tiene una ganancia patrimonial derivada de un inmueble, de una venta de un inmueble, que excepcionalmente supera a su rendimiento de actividades económicas, o excepcionalmente sus rendimientos de actividad económica ese año han sido malos y otros rendimientos que tiene complementarios lo han superado. Bueno, pues todos sus bienes afectos quedarán sujetos al impuesto, sujetos y no exentos al impuesto sobre el patrimonio. Bien, pero decíamos que el contribuyente puede llevar a cabo la actividad de forma directa o de forma indirecta a través de una sociedad. Si lo hace a través de una sociedad, entonces ya no es titular de los bienes y derechos, es titular de las participaciones de una sociedad que tiene los bienes y derechos con los que lleva a cabo la actividad económica. Bueno, pues si se cumplen los requisitos que dice ahora el apartado 2, también se quedarán exentos. ¿Y cuáles son estos requisitos? Pues el primero de ellos es que efectivamente sea una entidad que lleve a cabo una actividad económica, que no sea una sociedad patrimonial. Sociedad patrimonial, si están familiarizados con la Ley del Impuesto sobre Sociedades, ahora se define en el artículo 5, pero la Ley del Impuesto sobre Patrimonio es muy anterior a la Ley del Impuesto sobre Sociedades, es del año 91. La mitad de la sala, no, la mitad no, el 90% no había nacido en ese año. Bueno, pues entonces la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio tiene que dar su propia definición de cuándo no lleva a cabo actividad económica, sino que es una sociedad meramente patrimonial, una sociedad en la cual lo que está haciendo el contribuyente es remansar su patrimonio para no tenerlo en su titularidad. Bueno, pues eso lo hará, ahí están los requisitos, cuando durante un determinado periodo, más de 90 días del ejercicio impositivo, pues su patrimonio esté compuesto por valores o por bienes no afectos a actividad económica. Si eso ocurre, la sociedad se entenderá que no lleva a cabo actividad económica y, por lo tanto, también tributará. Se le exige también, igualmente que ocurría con la persona física, que lleve a cabo de forma efectiva funciones de dirección y de ahí perciba más del 50% de sus rendimientos de trabajo y actividades económicas. Ya no es su principal fuente de renta, sino que tiene que ser más de la mitad de la suma de sus rendimientos netos de trabajo y actividad económica. Requisito bastante más sencillo de cumplir y bastante más fácil de evitar sorpresas que si se lleva a cabo de forma personal. Es el tercero de los requisitos que ahí aparecen. Y luego, el segundo, la letra B, tiene que tener un requisito mínimo de participación, una participación que en la doctrina se llama una participación significativa en la entidad, que no sea una participación residual. Y es que tiene que tener una participación personal de al menos el 5% o conjuntamente con su grupo familiar de hasta segundo grado del 20%. Es decir, que la sociedad tiene que ser suya y realmente dirigir la actividad a través de ella. Vale, y para terminar, y no llevarme mi aviso, ¿qué pasa? Esto es, ¿qué pasa durante la vida de la actividad? Pero, claro, cuando uno lleva a cabo de forma personal una actividad económica, de forma personal, ya hemos visto, directa o indirecta, pues en algún momento esto se acaba, en algún momento la transmite. Cuando está vivo la transmite cuando quiera o no. Cuando fallece no tiene mucha opción, la transmite. Y claro, en el hecho de la transmisión siempre hay dos hechos imponibles, y esto se nos olvida habitualmente. Hay dos hechos imponibles, uno en sede del que recibe y otro en sede del que entrega. En sede del que recibe tributa en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y en sede del que entrega hace una transmisión patrimonial, le guste o no, hace una transmisión patrimonial. Si han oído hablar del incentivo de empresa familiar, justamente lo que pretende es evitar que las empresas familiares, por el paso de una generación a otra, tengan que soportar carga impositiva. Porque si así fuera, el incentivo a que termine con la persona, con el fundador, la propia actividad económica es infinito. De modo que el legislador también tiene que establecer determinadas condiciones en las cuales ese traspaso no tributa. Y ese traspaso no tributará si, además de cumplir
los requisitos del impuesto sobre patrimonio, pues se asegura que, primero, venía haciendo la actividad, segundo, cesa en el ejercicio de la actividad y, tercero, el que continúa con la actividad efectivamente la mantiene y la continúa durante un periodo al menos razonable. Si ejercía la dirección, tiene que dejar de hacerlo. Si alguien lo recibe, pues tendrá que mantenerlo durante al menos 10 años. Esa es la normativa estatal, pero sobre esa norma las comunidades autónomas tienen potestad normativa, porque el impuesto sobre sucesiones es un impuesto cedido a las comunidades autónomas y actualmente muchas comunidades autónomas han modificado ese periodo y ese incentivo, donde la ley estatal dice 95, la andaluza, entre otras, dice 99, y donde dice mantenimiento de 10 años, la andaluza dice, en determinadas condiciones, de 3 años. E incluso no es necesario que sea su núcleo familiar, sino que puede ser a ese empleado de confianza que viene haciendo funciones de dirección, que lleva más de 10 años con el empresario y es el que ha sido designado para continuar con el negocio. Si esto es así, pues habría dos hechos imponibles. Este es el de que recibe, el del impuesto sobre sucesiones y donaciones, y en paralelo, si se cumplen estos requisitos, el que transmite, que es el fundador, el empresario, estaría exento en el IRPF de la ganancia patrimonial que se pondría de manifiesto con ocasión de esa transmisión. Yo había preparado una última para darle una vuelta de tuerca, que es qué pasa si directa e indirecta, que es a través de un holding. Pero esta, si acaso, me la dejo para el debate. Creo que sí, es mejor. Sí. Acomodarte un poco al tiempo establecido. Bueno, vamos a cambiar de registro. Hemos abordado los tres grandes y vamos a pasar ahora a otro tema completamente distinto, que es la gestión del capital humano, la gestión de las personas, que creo que no es un tema menor, ¿verdad? Así que le paso la palabra a Miguel Ángel Serralbo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo soy la rara avis, ¿no?, de la mesa, por dos motivos. Primero, porque vamos a hablar de capital humano. Segundo, porque he sido emprendedor y empresario, así que para mí un placer y un honor estar de la mano de Garrigues, igual KPMG, de la Universidad de Málaga y de Edufinet, ¿no?, para hablar de... Yo creo que no sé aquí cuánta gente tiene en la cabeza emprender, pero bueno, yo creo que puede servir para los que tengáis esa iniciativa o ese impulso o ese pensamiento, o para los que tengáis ganas de trabajar también por cuenta ajena, ¿no? Al final vamos a hablar de algo distinto, que es cultura, valores y de estrategia, que a veces también se olvida, ¿no? Hablábamos antes que a veces siempre se piensa en marketing comercial principalmente, y hoy en día la gestión de personas y la estrategia puede ser el gran olvidado en la mesa de la gestión de empresas, ¿no? Incluso a veces en ocasiones hasta los comités de dirección. Lo que pasa que creo que ahora estamos en un momento interesante, ¿no? Yo había preparado hablar nada de mí, pero sí decir que las consultoras como las nuestras, como Con Talento, existen porque trabajamos estrategia, ¿no? Y estrategia es algo que hemos detectado que no existe muchas empresas centradas en cómo mejorar, trabajar y sobre todo diseñar cómo deben ser los cambios y adaptaciones culturales que existen en las organizaciones, ¿no? Voy a hablar de personas, pero claro, hablar de personas en un mundo hoy en día donde la inteligencia artificial está de la mano, pues cuando empezaba a preparar esta presentación dije, pues le pregunto a ChatGPT, ¿no?, a ver qué me dice. Y claro, yo digo, bueno, por lo menos vamos alineados. Sin persona una empresa no es nada, me dice. Pues bueno, pues realmente no sé qué pensáis vosotros y vosotras, pero en el fondo creo que podemos tener el mejor producto, podemos tener el mejor servicio, podemos poner el mejor plan, pero sin personas esto ni arranca ni se mantiene y sobre todo no crece, ¿vale? Y sobre todo estamos viviendo tiempos de montaña rusa. Yo digo que estamos en COVID constante, ¿vale? Dependiendo del sector, estamos en etapas de COVID constante donde hay que empezar a trabajar y ver cómo eso afecta no solo a nuestros productos y servicios, sino en esa gestión de personas. Para ello, y hablando de emprendimiento, para aquellas personas, claro, yo recuerdo cuando emprendí, que yo emprendí solo, digo, es un modelo de emprendimiento posiblemente el más habitual, ¿no? El arrancar en solitario, también puede arrancar acompañado. O también cuando ya pasa esa etapa de arrancar solo acompañado, empiezas a tener gente que, porque bueno, no puedes llegar a todos los sitios y sobre todo si quieres ser mejor en lo que haces, te tienes que rodear de gente mejor, ¿no? ¿Qué ocurre cuando empiezas a arrancar solo? Pues bueno, eres todo, desde la persona que eres tu propio jefe, eres el técnico, eres la persona que atiende el teléfono y eres el que vende, eres todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás con socios? Ahora hablaremos un poquito más en profundidad. Cuando decides empezar de la mano de alguien,
Pues bueno, pues que está muy bien porque ya comparte los dolores y la alegría, pero también hay que encajar. Y en esto también hay que trabajar la cultura empresarial, ¿no? ¿Y qué pasa cuando empezamos o bien una startup o bien con inversores o cuando ya mi empresa empieza a crecer como tal y empezamos a tener pues de 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 personas en adelante? Nosotros hemos acompañado muchísimas organizaciones en este tipo de procesos, sobre todo de crecimiento, donde hemos visto esa alegría de crecer y el sufrimiento también de decir, esto se nos ha ido de las manos a la hora de gestionar personas. Y esas etapas que son muy bonitas, pero a veces hace que las empresas pues no lleguen a un buen puerto teniendo un gran proyecto como tal, ¿no? Cuando empieza en solitario, y si algunos tenéis eso en la cabeza, cuando hablamos de cultura, hablamos de cómo nosotros impactamos en la gente y en los demás. Hablamos cuando vamos a impactar tanto en los clientes como en todos los stakeholders, desde financieros hasta proveedores, etcétera, y cómo nosotros tengamos ese autoconocimiento, cómo seamos nosotros capaces de saber dónde somos fuertes y dónde tenemos que mejorar, esa manera que pongo ahí como de mirar, de resistir, de comunicar y sostenerse esa cultura. Y la cultura somos nosotros, es decir, la gente cuando arranca te va a comprar a ti. Sois el producto, sois el servicio y sois como lógico la confianza, ¿no?, en lo que van a tener en vosotros y en vosotras. Cuando soy en sociedad, pues claro, ahí surge una cosa, ¿no? Hablo de sociedad o incluso cuando te empiezas yo recuerdo cuando empecé también, como no podía contratar a nadie, digo, bueno, pues me voy a alinear con alguien, ¿no? Vamos a empezar yo solo por un lado, pero vamos a intentar colaborar, ¿no? A ver si con esta persona colaboramos, generamos 2 proyectos juntos, partimos peras y a ver cómo funciona eso. Pues a veces podemos encontrarnos gente que pues, creemos que tenemos el mismo objetivo, pero culturas distintas. Y eso hace que los proyectos fracasen, ¿vale? Entonces, y eso también pasa en las sociedades, ¿no? Sociedades que creemos, mira, me voy a montar con mi mejor amigo, con gente de tal, pues tenemos que tener cultura muy parecida. Y cultura es algo del ADN, es nuestra manera de ver las cosas, entender la vida, tenemos nuestros valores, ¿no? Y eso, si no están muy unificados, los proyectos luego al final se bifurcan como las parejas. Estas son relaciones también como de parejas, ¿no? Cuando montamos este tipo. Y yo aquí recomiendo que se firmen y se trabajen los acuerdos, ¿no? Los acuerdos de cultura, ¿no? Para un poco trazar líneas rojas de que sí, que no, ¿vale? Y ir de la mano en ese sentido, ¿no? Y sobre todo digo ahí que la cultura en este caso también es lo que hacemos cuando nadie nos ve, ¿no? No está presente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ese proyecto empieza a crecer? Ese proyecto que ya empieza a ser una madurez, empezamos a ver que el camino no es autoempleo, no es un emprendimiento fase solamente de arranque, sino es un emprendimiento ya de proyecto como tal, ¿no? Aquí hablamos ya de contratar y aquí empezamos ya a cambiar de modelo. Es un modelo que muchos emprendedores, cuando van pasando de capas, ¿no? De capa de 5 o 10 personas, una etapa de 10 a 20 personas, de 20 a 50 otra etapa distinta. Y aquí ya no basta con decir, venga, somos un grupo de amigos, sino aquí hay que empezar a gestionar personas, ¿no? Con coherencia, con propósito. Y aquí empezamos a contratar y esto significa qué hago yo para que la gente quiera trabajar conmigo, qué propuesta de valor tengo, igual que una empresa tiene una propuesta de valor, qué propuesta tengo yo como empleador. Y aquí se diseña una cultura. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo nos reunimos? ¿Cómo nos peleamos? ¿Cómo premiamos? ¿Cómo castigamos? ¿Qué seguridad psicológica creamos dentro de un ambiente? Esto muy poquitas empresas empiezan en su estrategia a planteárselo cuando están viendo ese crecimiento. Y ya no hablo más de decir de temas de, oye, tener claro pues qué funciones y tareas tienen. Hay que empezar a diseñar unos puestos de trabajo. Las pymes y micropymes en España no hacen este tipo de cosas. Yo me encuentro muy poquitas. Gracias a eso también tenemos nosotros trabajo, ¿no? Que no tienen muy claro las funciones y tareas, las competencias asociadas a los puestos. No evalúan a su plantilla, simplemente lo juzgan a veces, este es bueno, este es malo. No saben ver el potencial, gente que es hoy el futuro, ¿no?, de la compañía, hacia dónde lo veo, hacia dónde puede llegar. Diseñar sistemas retributivos, no salarios, sistemas de retribución acorde a mi previsión o mi presupuesto o a mi proyecto empresarial. Seleccionar y fidelizar, pensar que ahora mismo estamos en una etapa, yo empecé mi empresa en el 2013, época de crisis total, todo el mundo buscaba trabajo, ahora estamos en una etapa donde las empresas lloran por encontrar a la gente y lloran más para que no se te vayan, ¿vale? Los ciclos de vida del empleado en una organización se han disminuido, estamos en etapa de ciclos de algunos sectores de 2 años y medio de vida, es decir, antes mi padre trabajó en una banca 32 años, yo no sé cuántas empresas
Primero que ya no es el modelo, ¿no?, de estar en un único trabajo, pero los ciclos son cortos. ¿Por qué? Porque en 2 años y medio, 3 años de vida es lo mismo que 5 o 7 años antiguos, ¿vale? Entonces esa rapidez y esa agilidad ahora hay que adaptarla. La convivencia generacional, estamos sufriendo unas grandes brechas de convivencia generacional en todos los sectores de actividad. No nos entendemos. Está habiendo realmente, sobre todo generaciones Z frente a las generaciones millennial, X y los baby boomers, como es lógico. Los nuevos que vienen detrás, los alfa, es una generación totalmente distinta, ni mejor ni peor, y lo que tenemos que saber es cómo respetarnos y cómo hacer esa convivencia que sea rentable para esa organización, y eso lo tenemos que planificar y verlo dentro de esa estrategia, ¿no? Todo eso hace que claro, que recursos humanos, la gestión de personas, independientemente que tengamos un departamento a futuro, vamos a decir, eso va a caer en los hombros de los emprendedores y emprendedoras en los inicios, y posiblemente durante los primeros meses y años también, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, tu empresa no va a crecer. Jamás va a crecer. No solamente, como he dicho, vale ese proyecto. Y ya para cerrar, y en tiempo espero, como no solamente nos va a medir el valor de esa empresa en los resultados, sino en la gente que la forma, en el líder que lo mantiene y sobre todo en la cultura que emana, se huele y que hace que sea atractiva, tanto para clientes, para el talento, para proveedores y para todos los stakeholders. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues hemos estado intentando llevar el tiempo a rajatabla para dejar ahora unos minutos para que la audiencia también se manifieste, si es posible. Porque creo que teniendo este plantel tenemos que aprovecharlo antes de irnos. Si no hay intervención, yo sí tengo algún tipo de pregunta y de cuestión. Bueno, a mí me llama mucho la atención, escuchándoos, que efectivamente tanto las decisiones en el ámbito de los impuestos como las decisiones en ámbito de capital humano, al final tienen su impacto en la empresa y es un impacto real, ¿no? Por ejemplo, escuchándote a ti, Fernando, me acordaba, con lo que has comentado de las empresas familiares, que en Japón es el único país que tiene empresas familiares milenarias. Milenarias. Es decir, unas cuantas generaciones. ¿Y cuál es una de las razones por las cuales existen esas empresas familiares milenarias? Por el tema impositivo. Es de los temas que justifica el paso de una generación a otra. Sin embargo, en Europa no lo tenemos. En la empresa familiar, por ejemplo, el tema de la gestión de recursos humanos, de humanas, ¿no? La decisión, por ejemplo, del sucesor, los conflictos que pueda haber entre los propios hermanos, ¿no? Es muy importante prepararlo con antelación, ¿no? Son ejemplos claros. Me gustaría que vosotros, con vuestra experiencia, nos contarais ejemplos claros donde veis que tanto el tema de los impuestos, para bien o para mal, ha sido decisivo para la permanencia de la empresa a lo largo del tiempo. En vuestro caso, en el caso de los tres que habéis hablado un poco del tema impositivo, y en tu caso, Miguel Ángel, algún tema de gestión de recursos humanos de caso real que nos podáis contar que efectivamente haya sido decisivo para esa continuidad de la empresa en el tiempo. Bueno, también en Europa y en España tenemos algunas, no milenarias, pero sí tenemos empresas familiares centenarias que han pasado 8 generaciones y sí. Realmente casi cojo el testigo de lo que han dicho mis predecesores en la mesa. Es una cuestión de planificación. La empresa tiene que planificarse desde el principio cuando nace, la inversión tiene que planificar su vida y en la empresa familiar hay algunos instrumentos que no son exactamente impositivos, pero son clave para la pervivencia de la empresa. Hay uno que es meramente mercantil, pero que es muy importante, que es el protocolo familiar, que va a regular la entrada, las salidas, los socios y quién puede estar, y también va a tener un efecto impositivo importante. Y luego el relevo generacional. Por eso está establecido en los impuestos que la empresa familiar tiene que tener un relevo que no suponga un peaje en el paso de generación en generación. De modo que la clave en los impuestos siempre es la planificación en todas las fases de la empresa, y con una correcta planificación las empresas también con nuestro sistema fiscal pueden perdurar generaciones y generaciones, y tenemos ejemplos cerca de nosotros.
Muy bien, ¿algún ejemplo más que tengáis? ¿Algún ejemplo real? Yo más que ejemplo, sí que yo en la parte fiscal me centro mucho en la compraventa de empresas, y lo que sí que ves, y es muy habitual, es que cuando alguien empieza a montar la empresa no piensa en la planificación. ¿Y por qué es normal? Porque al final tiene un coste de tiempo, de dinero, de recursos, y tú lo que quieres es que eso pues funcione. Y cuando funciona, lo que quieres es que funcione más y que crezca más. Y ya cuando tienes cierta edad, pues pasan dos cosas. O que vas viendo a lo mejor que el relevo generacional no lo tienes muy preparado, o que estás viendo que en tu familia tus hijos no quieren heredar la empresa pues porque no quieren hacer otra cosa. Entonces ahí ya es cuando piensas cómo puede hacer una planificación fiscal. Y eso lo vemos mucho, y sí que ves claramente que la planificación fiscal del relevo generacional o incluso de la transmisión de tu empresa es fundamental si lo que quiere el día de mañana es pues, a tener una transición pacífica, por decirlo así, o una transición sin que tenga ese peaje fiscal tan elevado. Pero eso siempre llega quizá en un momento cuando no estás pensando en que el negocio crezca, que siempre es la prioridad, obviamente. Bueno, yo abundando en lo que ya comentaba, a ver, por supuesto el tema de la empresa familiar, la sucesión, suscribo lo que comentaban mis compañeros, pero también hay que incidir en que al menos pase una generación. Es que muchas de las empresas que emprenden se quedan en el camino. Hay muchísimas, que todas no son Nvidia, Revolut y todas estas, hay muchísimas que realmente no pueden seguir adelante, y en ocasiones faltan ayudas reales, fiscales, en las fases iniciales del proyecto, incentivando a los que realmente se juegan su dinero, incentivando a inversores. Falta ese tipo de medidas en las fases iniciales, que son realmente las de alto riesgo. Yo los incentivos fiscales que he comentado están relacionados cuando la empresa ya gana dinero, que hay bendito problema. Oye, pues en lugar de pagar 300, pagará 200. Pero tiene que ganar dinero. Hay muchas empresas que realmente no ganan, y vendría muy bien un balón de oxígeno para esa fase inicial, tanto para la propia empresa como para los inversores. Y, por supuesto, si pasan y llegan los 1000 años, pues estupendo, pero creo que muchas veces nos conformaríamos con que pase una generación. Yo en mi caso es muy habitual encontrarnos con empresas familiares o con mentalidad familiar, es decir, donde la gestión es, por llamarlo de alguna manera, paternalista, ¿no? Si nos centramos en la parte de empresa familiar, claro, te encuentras desde casos de relevo generacional hasta casos simplemente de gestión donde no ha habido una guía o no ha habido un acompañamiento adecuado, y empiezan a aparecer fricciones de gestión entre familias y como es lógico, eso afecta al negocio, afecta a las personas trabajadoras, a todas, y creándose un clima y un ambiente a veces insostenible, que acaba pues con fugas y con al final una pérdida de negocio, ¿no? Nos encontramos sobre todo por no saber transitar a veces los cambios generacionales, es decir, modelo de gestión A versus un nuevo modelo de gestión. No hablamos que el modelo anterior fuese malo, ni mucho, pero no adaptado. Ahora hay que adaptar modelos de gestión de personas muy distintos a los que a lo mejor existían hace 10, 15 o 20 años. Esa gestión a veces, pues claro, pues cuesta hacerlo. Luego, ese liderazgo que a veces recae en las familias, pues no existe en ocasiones, pues personal bien formado y con las capacidades adecuadas. Ser familia no te capacita para ser un buen gestor, y eso también creo que muy poca gente lo dice. Nosotros a veces entramos en comité de familia y tal, y hacemos una evaluación y le decimos: vosotros decidís, pero ¿esta persona sirve o no sirve para gestionar lo que al final es la gestión del talento y la gestión de una organización, ¿no? Y si no sirve, no pasa nada, pero hay que ayudarle a que se produzca un cambio. No simplemente no sirve, sino acompañarle en ese proceso de transición, sobre todo si lo que se quiere hacer es un cambio cultural. Si lo que se quiere hacer es dejar la empresa como estaba, pues a veces no es necesario ninguna transformación, y eso muchas veces aboca al fracaso o al cierre de la organización. Pues muchas gracias, Antonio, Miguel Ángel, Quique, Fernando. A toda la audiencia que ha aguantado aquí estoicamente hasta el final de la sesión del Congreso, y por supuesto a la organización por hacer posible que estemos todos hoy aquí. Muchas gracias.